este video hablaremos sobre los motores de bases de datos. Para tener más claro sobre qué vamos a hablar, empezaremos con la tabla del contenido. Tabla de contenido, marcos de investigación, bases de datos, primera base de datos de Gmail y Outlook, motores gratuitos, servidor, hosting, llave foránea, join, XAMPP, PHPMyAdmin, tipos de bases, exportar una base de datos, archivo plano, scripts, base de datos dinámica y estática, importancia de las bases de datos, controles del formulario de Access y por último subinformes. Marcos de investigación. Entre los marcos de investigación tenemos el marco conceptual, teórico y legal. El marco conceptual es la representación gráfica en general de toda la información manejada en el proceso investigativo. Suele representarse en forma de árbol o esquema, por ejemplo gráficas, mapas o entre otros. El marco teórico orienta la organización de los datos y hechos relevantes para ampliar la perspectiva del estudio. Esto quiere decir que es más específico y completo que el marco conceptual, ya que desglosa más la información. El marco legal es en el que se incluyen las normas jurídicas que incumben a dicho proyecto investigativo. Es una norma general dictada por el Estado para regular la organización de estas investigaciones, como por ejemplo las normas APA. Bases de datos. Microsoft Access. Editor y gestor de bases de datos, forma parte de Microsoft Office y permite crear bases de datos con formularios de forma rápida y sencilla. Es una base de datos relacional. Los campos de las tablas de Access soportan gran variedad de tipos de datos, índices e integridad referencial. Access incluye interfaces para crear consultas, formularios y reportes. SQLite, sistema de base de datos relacional compatible con ACID. Está contenido en una relativamente pequeña y libre biblioteca. Tiene múltiples tablas, índices y vistas. Realiza operaciones de manera eficiente y es más rápido que MySQL, además de contar con diversas interfaces. Una de las desventajas sería la falta de clave foránea cuando se realiza la creación de la tabla desde el modo consola. MySQL es una base de datos relacional, multihilo y multiusuario con software libre. Tiene disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. Es eficiente en las transacciones y contiene claves foráneas. Tiene una conectividad segura, replicación, búsqueda e indexación, es decir, índice, de campos de texto, bajo costo, buena conectividad, velocidad y seguridad. Una de las desventajas sería que no es intuitivo en comparación con Access. Cassandra. Base de datos distribuida de segunda generación con alta escalabilidad que está siendo usada por gigantes como Facebook. Ofrece un entorno consistente, tolerante a fallos y alta disponibilidad a la hora de almacenar datos. No es relacional, esto quiere decir que no es SQL. No es una base de datos orientada a columnas, sin embargo, permite añadir o crear campos según las necesidades y puede ejecutarse en múltiples nodos sin necesidad de estar geográficamente cercanos. El no estar geográficamente cercanos no altera la eficiencia. Por último, Oracle. Es una base de datos con sistema objeto relacional. Es una de las más completas. Contiene soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma. Tiene gestión de grandes bases de datos, alto rendimiento en transacciones, gestión de la seguridad, buena conectabilidad y una herramienta cliente-servidor. Una de las desventajas sería su alto costo. Primera base de datos. En los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo para manejar exclusivamente las reservas de vuelos, transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía. Después se dio el IDS por Charles Bachman, quien supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red que permitió la creación de estándar en los sistemas de bases de datos. Pero en sí, el primer programa o software de base de datos es Oracle, que fue en 1970 por Lawrence Ellison. La base de datos que yo recomendaría, pese a no ser completamente experta en el tema, sería Access, ya que me parece una buena base de datos que además de ser fácil de usar, tiene buenas herramientas y tiene los medios para hacer una buena base de datos con ella, además de estar ya incluida en el paquete de Microsoft. La razón por la que existen las bases de datos es la necesidad
que provocó el almacenar grandes cantidades de información o datos que se tenían que hacer manualmente. Sobre todo desde la aparición de las primeras computadoras, el concepto de bases de datos ha estado siempre ligado a la informática. Base de datos usada por Gmail y Outlook. Inicialmente ambas usaban Oracle, pero les resultaba muy costoso, además de deber atenerse a la programación no específica a sus necesidades y el que Oracle pudiera ver la información que manejaban, cosa que era un asunto delicado. Entonces decidieron, cada uno por separado, crear su propio programa para bases de datos, y así poder modificarlos a su gusto, además de tener el completo control y privacidad de su información, que es demasiada e importante. Motores gratuitos. Entre los motores gratuitos más populares se encuentran Microsoft SQL Server 2008, Oracle Express Edition, MySQL, PostgreSQL, SQLite y Firebird. Aquí están los logos solamente de PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2008 y Firebird, ya que anteriormente vimos el de MySQL y el de Oracle. Estos motores son gratuitos, podría decirse que por ser limitados, pero entonces para poder ampliarlos tanto en funciones, capacidad de datos, cambios y entre otros, ya entra a cobrar mensualmente estos motores y con ello ganan el dinero para sostenerse. Servidor. Un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. En el caso del servidor web, es una máquina que almacena y maneja los sitios web y es utilizada por las compañías que ofrecen hosting u hospedaje. Sirve información a los ordenadores que se conectan a él. Como muestra aquí en la imagen, el servidor es quien le reparte la información y, por decirlo, la comparte fácilmente a través de las redes. Como dice en la imagen, la información se comparte fácilmente a través de redes, en donde los servidores almacenan datos que pueden ser compartidos por los clientes. Hosting. Es el servicio que provee el espacio en Internet para los sitios web. Funciona ofreciendo servidores web utilizando conexiones de alta velocidad, además de muchas prestaciones. Cuando ofrecen una cuenta de hosting es ofrecer una pequeña parte del disco duro que tiene el servidor, con el fin de publicar ahí las páginas web. Cuando están hablando de web hosting, se están refiriendo a alojamiento web. Llave foránea. Es la limitación o relación que se le hace a dos tablas. La clave o llave foránea identifica una columna o grupo de columnas en una tabla que podría ser llamada tabla hija, que se refiere a una columna o grupo de columnas en otra tabla que puede ser llamada tabla padre. Las columnas en la tabla hija deben ser la clave primaria de la tabla padre. El único requisito es definir la tabla hacia la cual se va a referenciar la clave foránea. Como vemos en el ejemplo, la llave es donde está la clave principal y el infinito es la clave foránea. Join. Es la herramienta para consultar datos de más de una tabla. La condición de join se escribe en la cláusula where. Si existen columnas con el mismo nombre en las tablas seleccionadas, se deberá mencionar los campos. Y como podemos ver en la imagen, son los tipos de búsqueda de join en las bases de datos. En este caso, en SQL. Dice que dependiendo de la búsqueda acapara, bueno, ahí gráficamente lo muestra, qué tanto acapara de los datos. SAMP es el servidor independiente de plataforma. Se preguntarán por qué en el logo de SAMP incluye MySQL y PHP. Esto se debe a que es un software libre que consiste principalmente en la base de datos MySQL, Apache y los intérpretes para lenguajes script, que son PHP y Perl. Su uso es gratuito y es una herramienta de desarrollo que permite probar tu trabajo, ya sean páginas web o programación, entre otros, en tu propia computadora sin necesidad de internet.
es un hosting. PHPMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de MySQL a través de páginas web utilizando Internet. Está disponible bajo la licencia GPL, General Public License. Con ella puedes crear y eliminar bases de datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar o añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL. Permite exportar datos en varios formatos como web hosting y hosting reseller. Tipos de bases de datos. Jerárquicas. Se organizan los datos en estructuras arborescentes, es decir, en árbol. Un árbol es una estructura en la que los elementos se suelen denominar nodos y existen dependencias entre los nodos. Una de las ventajas es la rapidez en consultas. La desventaja es la dificultad para hacer modificaciones o mantenimientos. También la limitación al acceso de los registros en niveles superiores y el haber mayor complicación en hacer comparaciones entre informaciones por no haber conexión lógica entre datos. La siguiente es tipo de base de datos en red. Tiene una estructura grafo-red. En el caso de esta imagen, los distintos objetos están relacionados entre sí, pero un objeto puede estar relacionado como hijo con varios elementos que serían los padres. Una de las ventajas es que tiene un acceso más flexible a la información que la jerárquica. Las desventajas son que no incluye controles de integridad, la independencia entre datos es mínima y es necesario escribir complejos programas de aplicación para las consultas. Relacionales. Organizan los datos en forma de tablas donde relacionan uno o varios conjuntos de datos. Las ventajas son la rapidez y facilidad de transformar el modelo de datos. Tiene más sencillez en la estructura física y tiene posibilidad de adaptación, además de ser más fácil las consultas en comparación con las de red y las jerárquicas. Las desventajas serían su alto costo de creación y mantenimiento, la abundancia de información, los límites estructurados y los datos aislados. Orientadas a objetos. Es un modelo reciente que trata de almacenar en la base de datos los objetos completos. La información se organiza en atributos y el comportamiento en operaciones. Tiene 3 características: tipo abstracto de dato, la herencia de los datos y la identidad de objetos. También están las multidimensionales, que se almacenan en tablas de múltiples dimensiones en vez de tablas bidimensionales como las del modelo relacional. Se utilizan en grandes volúmenes de información como lo podemos ver en la imagen. Estos dos tipos surgen como respuesta a las desventajas de la base de datos relacional, sin embargo no son tan usadas. Exportar una base de datos a Excel y a TXT. Los pasos para exportar una base de datos a Excel es abrir el archivo en Access que se desea exportar, ingresar en la pestaña superior Datos externos y en la sección de exportaciones se selecciona Excel. Allí aparece un cuadro y se elige qué tipo de exportación se hará entre estas opciones: exportar solamente datos seleccionados o exportar datos con formato y diseño. También hay otra opción en el cuadro que dice abrir el archivo de destino al finalizar la operación de exportación. Se selecciona la necesitada y si se desea se cambia la ruta del documento que también aparece en el cuadro. Para finalizar se da clic en aceptar. Para exportar a un archivo TXT se realiza el mismo proceso, pero en lugar de seleccionar Excel se selecciona archivo de texto. El resto del procedimiento es igual. Archivo plano. Es la colección de información que está almacenada y es accedida de forma organizada en una base de datos. Se suele usar para almacenar información en una forma no estructurada. Suele hacer que el almacenar y acceder a grandes cantidades de datos sea incómodo, como documentos CSV, valores separados por coma. Scripts.
Archivos adicionales que contienen instrucciones T-SQL o utilidades como SQL CMD, que no forman parte de la definición del esquema de base de datos. Puede utilizar scripts como parte del proceso de implementación, o pueden ser scripts de administración que se almacenan en el proyecto de base de datos. Diferencia entre base de datos dinámica y estática. Las bases de datos estáticas son de solo lectura. No se tienen las opciones rápidas y prácticas que tiene la dinámica, es menos completa que la dinámica y es utilizada principalmente para almacenar datos históricos, realizar proyecciones, tomar decisiones y estudiar el comportamiento de un conjunto de datos. Por ejemplo, la base de datos de un periódico. En este caso, la imagen muestra una biblioteca, que podría ser la base de datos de una biblioteca. Las dinámicas son donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permite actualización, borrado y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta, como por ejemplo la base de datos de una farmacia. La importancia de las bases de datos. Las bases de datos nos facilitan un control, manejo de las cosas y los datos en ellas. Es mucho más fácil y ecológico que seguir archivando todo en papel. También facilita la búsqueda y actualización de información. Para lugares que tienen bases de datos pequeñas no es mucha la diferencia, pero para empresas o entre otros que son con mucha más información y son mucho más grandes, considero que es un elemento muy importante, además de hacer más eficaz su servicio y generar más ingresos al saber y llevar mejor la cuenta de todos sus datos. Controles del formulario de Access. En los controles del formulario de Access tenemos el control seleccionar. Permite seleccionar áreas rectangulares de trazos de lápiz, formas y texto. El cuadro de texto. Es un cuadro de texto independiente, no está conectado a ningún campo de tabla o consulta. Se puede usar para mostrar los resultados de un cálculo o aceptar datos que no se desean almacenar directamente en una tabla. Cuando es independiente, depende de los datos de un campo. Cuando es dependiente, depende de los datos de un campo. Etiqueta. Sirve para visualizar un texto literal que escribiremos directamente en el control o en su propiedad título. Botón. Al pulsarlo se ejecutará la acción que se le indique, tanto acciones personalizadas como acciones predefinidas entre las más de 30 disponibles en su asistente. Control de pestaña. Permite organizar la información a mostrar en pestañas distintas. Hipervínculo. Para incluir un enlace a una página web, un correo electrónico o programa. Control de explorador web. Permite incrustar una página web en el formulario indicando su dirección. Control de navegación. Inserta en el formulario un objeto que facilita la navegación por él. Tiene el mismo efecto que crear directamente un formulario de tipo navegación. Grupo de opciones. Permite delimitar una serie de opciones disponibles que guardan una relación entre sí. Se recomienda utilizarlo cuando no haya muchas opciones. Se definen sus opciones mediante un asistente. Insertar salto de línea. No tiene efecto en la vista formulario, pero sí en la vista preliminar y a la hora de imprimir. Cuadro combinado. Es una lista de posibilidades entre las que el usuario puede escoger si la despliega. Se definen sus opciones mediante un asistente. Gráfico. Representación gráfica de datos que ayuda a su interpretación de forma visual. Línea. Permite dibujar líneas en el formulario para ayudar a organizar la información. Botón de alternar. Se suele utilizar para añadir una nueva opción a un grupo de opciones ya creado. También se puede utilizar para presentar un campo de tipo sí o no. En el campo contiene el valor sí y el botón aparecerá presionado. Cuadro de lista.
A diferencia del cuadro combinado, la lista de valores aparece desplegada en todo momento. Esto favorece la posibilidad de seleccionar más de una opción a la vez. Al igual que los cuadros combinados, un cuadro de lista puede tener una o más columnas que pueden aparecer con o sin encabezados. Se define mediante un asistente. Rectángulo. Permite dibujar rectángulos en el formulario para ayudar a organizar la información. Casilla de verificación. Se suele utilizar para añadir una nueva opción a un grupo de opciones ya creado o para presentar un campo de tipo sí o no en el formulario. Marco de objeto independiente. Para insertar archivos como un documento Word, una hoja de cálculo o entre otros no varían cuando cambiamos de registro, o sea, cuando son independientes, y no están en ninguna tabla de la base. Datos adjuntos. Esta es la forma más moderna y óptima de incluir archivos en un formulario. Equivale a los marcos de objeto, solo que datos adjuntos está disponible para las bases 2007 o superiores, y los marcos .accdb pertenecen a los anteriores .mdb. Botón de opción. Se suele utilizar para añadir una nueva opción a un grupo de opciones ya creado o para presentar un campo de tipo sí o no. Subformulario o subinforme. Para incluir un subformulario o subinforme dentro del formulario, un asistente te permitirá elegirlo. En versiones anteriores, un formulario no podía incluir un subinforme. Este aspecto ha mejorado en Access. Marco de objeto dependiente. Para insertar archivos como un documento Word, una hoja de cálculo o entre otros, varían cuando cambiamos de registro, porque se encuentran en una tabla de la base. Ejemplo, la foto, currículum de una persona, ventas de un empleado o entre otros. Imagen. Permite insertar imágenes en el formulario que no dependerán de ningún registro. Ejemplo, el logo de la empresa en la zona superior. Subinformes. Los subinformes son demasiado sencillos, como lo muestra en la imagen. Por ejemplo, dice visitas, entonces dice código del doctor y de él se desglosa la lista de médicos. Son unos datos extra que se le pueden agregar a otra tabla para tener información más específica de los datos. Y con esto termino la presentación y gracias por la atención.